Mishnah 9. Les dijo: salid y ved cuál es el mejor camino que debe seguir el hombre. Rabí Eliezer dice: un buen ojo. Rabí Yoshua dice: un buen amigo. Rabí Yose dice: un buen vecino. Rabí Shimon dice: el que prevé el futuro. Rabí Eliezer dice: un buen corazón. Les contestó: prefiero las palabras de Elazar ben Araj a las vuestras, ya que en sus palabras están incluidas las vuestras. A continuación les dijo: salid y ved cuál es el peor camino del que se debe alejar el hombre. Rabí Eliezer dice: un mal ojo. Rabí Yoshua dice: un mal amigo. Rabí Yose dice: un mal vecino. Rabí Shimon dice: el que toma prestado y no paga, pues quien toma prestado de un hombre es como si tomara prestado del Señor. Como está escrito: el malvado toma prestado y no paga, mientras que el justo se compadece y da. Teilín 37:21. Rabí Elazar dice: un mal corazón. Les contestó: prefiero las palabras de Elazar ben Araj a las vuestras, ya que en sus palabras están incluidas las vuestras. Salid y ved cuál es el mejor camino que debe seguir el hombre. Muchas son las buenas cualidades que el hombre tiene que seguir, pero Rabán Yohanan ben Zakkai preguntó a sus alumnos: ¿cuál es la cualidad más importante a la cual se pegará y por su intermedio alcanzará todas las otras buenas e importantes cualidades? Rabino Yohanan de Herondi. Rabí Eliezer dice: un buen ojo. Se contenta con lo que tiene, no pide de más y no tiene envidia cuando ve que sus amigos tienen más que él. Rabí Yoshua dice: un buen amigo. Trate de adquirir un buen amigo para leer y estudiar con él y para contarle tus secretos. El rey Salomón nos aconseja: el amigo ama en todo tiempo, y si lo es, no lo abandonará en la adversidad. El ser humano acostumbra culpar a todos menos a sí mismo, pero a sus amigos en especial. Si ellos se hubiesen comportado bien conmigo, yo también. Nuestra Sagrada Torá y nuestros sabios opinan lo contrario. Sé tú un buen amigo. Trata que sea a ti a quien quieran y estimen. Así llegarás a amar a todo el mundo. Rabí Yose dice: un buen vecino. Un buen vecino es mejor que un buen amigo, porque al vecino se le ve todo el tiempo, en el día y en la noche, y de él se aprende, para bien o para mal. Rashi. Un alumno se dirigió a Rabí Meir Hadash, pidiéndole que le aconsejara cómo debe actuar en la ciudad que habría de habitar. La persona que pasa a vivir a un nuevo lugar piensa naturalmente sobre su persona, cómo se arreglará su nuevo vecindario, qué podrá recibir, pero a decir verdad debería pensar cómo podría beneficiar a sus vecinos. Con respecto a Jacob, en su entrada a la ciudad de Shem leemos: llegó Jacob en paz a la ciudad de Shem y acampó frente a la ciudad. Dicen nuestros sabios: les hizo una moneda. Rabí Judá dice: casas de baño les construyó, hizo negocios y les vendió barato, porque una persona debe agradecer a quien le hizo favores. Y Alkut Shimoni: ¿por quién se preocupó nuestro patriarca Jacob? Pregunta Rabí Meir Hadash y responde: por cananeos idólatras. Pero esta era su obligación: pensar por los otros en sus vecinos, no importa quiénes son. El hombre no debe pensar solamente en el beneficio espiritual que les puede otorgar, sino también en los beneficios materiales, como bien hizo Jacob, nuestro patriarca. Rabí Shimon dice: el que prevé el futuro. Se refiere al hombre que analiza los hechos y piensa muy bien antes de dar cada paso, sabiendo medir las consecuencias de cada movimiento que está por realizar. Así no cometerá errores que podrían ser irreparables. Rabí Yehuda Leib Hasman, en su libro Or Aigel, página 136, analiza la sentencia de Rabí Shimon, quien dice: el que prevé y no el que sabe y lo conoce. Todo ser humano conoce cuál será su futuro, la muerte, y a pesar de eso su conducta es vana, huera y sin razón, como leemos en el libro de Melahim: y anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿A qué se debe la conducta de la mayoría de las personas? Aunque tienen conciencia de que los espera la muerte, no la visualizan. El intelecto capta el fin del camino, pero el corazón lo ignora. Por esa razón los seres humanos se hunden en el escenario de las banalidades, como bien lo explica el rey David en Tehilim, Salmos 49:12. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, sus habitaciones hasta la postrera generación.
En cambio, el sabio se comporta de distinta manera, sabe cuál será su fin, pero además lo ve, lo siente y lo palpa como algo real. Y entonces su camino es honesto, recto y correcto. Aquel que visualiza su muerte sabe también que al final de sus días deberá rendir cuentas por sus actos delante del Creador. Entonces es claro y nítido para él que debe dejar las banalidades mundanas y ocuparse de aquellas cosas que son importantes. Pero si una persona quiere saber a qué grupo pertenece, al de los que saben el futuro o al de aquellos que lo visualizan concretamente, el Rav Hasman nos aconseja medir la Irat Shamaín, el temor a Hashem. Cuanto más respeto a Hashem el hombre tendrá, más se elevará su sabiduría y verá su futuro con más precisión. Rabí Eleazar dice, un buen corazón. La persona que posee un buen corazón se destaca por ser paciente, no irascible, contesta amablemente, aunque lo acosen para hacerle el mal. No reaccionará a gritos, sino que solo saldrán de su boca palabras dulces y comprensivas. Rabí Yohaná de Gerondi. He aquí un relato sobre la paciencia de Hillel. Los rabinos han señalado, el hombre debe ser siempre humilde como Hillel y no severo como Shammai. Dos hombres hicieron una apuesta. El que consiguiera sacar a Hillel de sus casillas ganaría 400 sus. Esto ocurrió en vísperas del sábado. Mientras Hillel se estaba lavando los cabellos, uno de los hombres llamó a la puerta de su casa diciendo, ¿está Hillel? Hillel se puso la capa y le preguntó, ¿qué quieres, hijo mío? Tengo que preguntarte una cosa, le respondió el hombre. Pregúntale, hijo mío, le dijo Hillel. Entonces el hombre le dijo, ¿por qué los babilonios tienen la cabeza redonda? Importante pregunta, le dijo Hillel, es debido a que allí no hay hábiles comadronas. El hombre se marchó, pero al cabo de un rato volvió a llamar a la puerta. ¿Está Hillel? ¿Está Hillel? El rabino tomó su capa nuevamente, fue a su encuentro y le preguntó, ¿qué quieres, hijo mío? Quiero preguntarte. Le dijo, pregúntalo, hijo mío, dijo Hillel. ¿Por qué a los habitantes de Palmira les lloran los ojos? Le preguntó el hombre. Vaya pregunta, exclamó Hillel. Porque moran en regiones arenosas. El hombre se marchó, aguardó un poco y regresó por la tercera vez. ¿Está Hillel? ¿Está Hillel? Hillel se puso la capa, se acercó a él y nuevamente le preguntó, ¿qué deseas, hijo mío? Le dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué los africanos tienen los pies anchos? Dijo el hombre. Importante pregunta. Es debido a que habitan en regiones pantanosas, respondió a Hillel. Al ver que Hillel no se impacientaba, el hombre le dijo, tengo otras muchas más preguntas que quiero hacerte, pero ¿cómo hacerte enojar? Entonces Hillel dobló su capa, se sentó y le dijo, pregunta todo lo que quieras. Entonces el hombre exclamó, ¿tú eres Hillel, el que la gente considera príncipe de Israel? Sí, soy yo, dijo Hillel. Pues si eres tú, ojalá no haya muchos como tú en Israel, le dijo el hombre. ¿Por qué, hijo mío? Preguntó Hillel sorprendido. Porque me has hecho perder 400 sus, le respondió. Entonces Hillel dijo, pues no te preocupas demasiado, volverías a perder otros 400 sus por culpa de Hillel antes de verle salirse de sus casillas. Todas las cualidades de los seres humanos tienen como base el corazón. Si el corazón es bueno, todas las cualidades lo serán. Pinhas Kehati. Prefiero las palabras de Eliezer ben Araj a las vuestras, ya que en sus palabras están incluidas las vuestras. Las palabras de Rabí Eleazar contienen los pensamientos de los otros sabios porque todo depende del corazón. El odio y el amor nacen en el corazón. Está escrito, no odiarás a tu hermano en tu corazón y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón. No hay envidia sino en el corazón, como está escrito, porque el día de venganza estaba en mi corazón. La preocupación está en el corazón, como dice el versículo, si hay congoja en el corazón del hombre, deberá contarla a otros. El dolor y el enojo residen en el corazón, y así está escrito, porque el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. A continuación les dijo, salid y ved cuál es el peor camino del que se debe alejar el hombre. El hombre será considerado dueño de perfectas cualidades cuando rechace el mal y elija el camino del bien. Si no conoce el mal, podrá hacer malas acciones sin saberlo. Y así nos dice el rey David en Tehilim, aléjate del mal y haz el bien. Rabí Eliezer dice, un mal ojo. Se refiere a aquel que tiene envidia de lo que tiene su compañero.
en este caso. Todo lo que él mismo tiene le parecerá poco, sin importancia, y pensará solamente en conseguir más y más bienes. Ya explicamos lo que es un buen ojo. Esto es lo contrario a lo anteriormente explicado, ya que en el caso del mal ojo, el corazón de la persona está lleno de codicia por lo que tienen los demás. Rabí Yosé dice un mal vecino. Por todos los medios debemos alejarnos de las malas amistades y de los malos vecinos. Podríamos preguntar, ¿por qué la Mishnah enumera al mal vecino entre aquellos caminos de los cuales debemos alejarnos? ¿Qué puede preocuparnos si tenemos un mal vecino? Rabí Yeruham de Mid, en su libro Da'at Jokma y Musar, segunda parte, página 14, nos explica que el mal es una realidad. Es algo que nos persigue de tal manera que al encontrarse en nuestra vecindad nos será muy difícil echarlo de nuestro lado. Lo mismo ocurre con un mal ojo, un mal amigo, un mal corazón. Todo esto es una difícil realidad que se pega al ser humano. Por eso debemos usar todas nuestras fuerzas para desligarnos de esa epidemia. Y agrega el rabino, si pudiésemos cortar a pedazos el corazón del hombre malo, veríamos que está lleno de maldad. El profeta Habacuc lo define diciendo, porque la piedra clama a Hashem desde el muro y la viga desde el maderaje le responde en coro. El mal es una realidad que se pega hasta en la madera y las piedras. Por el contrario, el bien es también una realidad existente y viviente. Al acercarnos al bien y sus derivados, veremos que pueden revivir a los muertos. Un buen hombre trae bendición, vida y salud a su vecindad. Sobre Abraham, nuestro patriarca, dice la Torá, serás una bendición. Él se convirtió en una fuente de bendición. Todo aquel que estaba en contacto con Abraham se bendecía. Con solo mirar a Abraham a los enfermos, estos se curaban. Y dijeron los sabios, los caminantes y tripulantes de barcos, al recordar el nombre de Abraham, nuestro patriarca, se salvaban de cualquier desgracia. Rabí Shimon dice, el que toma prestado y no paga, pues quien toma prestado de un hombre es como si tomara prestado del Señor. Como está escrito, el malvado toma prestado y no paga, mientras que el justo se compadece y da. Teilín 37:21. Los bienes que tiene una persona le fueron dados por Hashem. Si uno le pide prestado a su amigo, resta de lo que dio el Eterno. Y si no devuelve lo prestado, es como si obligara a Hashem a devolverle al que le prestó lo que éste perdió. Resulta entonces que el que toma prestado es como si tomara prestado el Señor, y si no devuelve lo prestado, quedará debiéndole a Hashem. Rabí Obadía de Bar Tenura. Y así explica Rashi, Rabí Shlomo Ixhaki, el versículo de Teilín. El malvado toma prestado y no paga, mientras que el justo se compadece y da, devolviéndole al otro lo que perdió. Rabí Elazar dice, un mal corazón. Así como el buen corazón es la fuente de las buenas acciones, de la misma manera el mal corazón es la raíz de todos los males. Dice el rey Shlomo en Mishneh, Proverbios. Más que toda cosa que guardas, guarda tu corazón, porque de él manan las manifestaciones de la vida, porque todas las manifestaciones de la vida vienen del corazón. Prefiero las palabras de Elíasar ben Araj a las vuestras, ya que en sus palabras están incluidas las vuestras, porque el hombre que posee un mal corazón, su ojo también es malo, es envidioso, codicioso y avaro, y todos sus actos son malos y pervertidos. Y así leemos en la Torá. Y no vayáis tras las codicias de los corazones y de vuestros ojos. De acá aprendemos que los ojos van tras los corazones. Mishnah número 10. Ellos dijeron tres cosas. Rabí Eliezer dice, aprecia la honra de tu prójimo tanto como la tuya propia. No te irrites con facilidad y arrepiéntete un día antes de tu muerte. Caliéntate con la llama de los sabios, pero sé prudente con sus brasas, no sea que te quemes. Pues su mordedura es la mordedura de un zorro, su picadura la picadura de un escorpión, su silbido el silbido de una serpiente venenosa, y todas sus palabras son como brasas ardientes.
Ellos dijeron tres cosas. Los alumnos de Rabban Yohanan ben Zakkai solían decir parábolas morales. Aprecia la honra de tu prójimo tanto como la tuya propia. De la misma manera que una persona desea ser honrado, así debe honrar a los otros. Así como no quieres ser despreciado, si ves que un compañero es ofendido, considérate tú mismo ofendido. Si ves que tu amigo recibe honores, alégrate como si fueras tú mismo el que los recibe. No te irrites con facilidad. El que se enoja se equivoca. No te enojes y no pecarás. Por tres cosas el hombre se hace conocer: por su copa, su bolsillo y su ira. Cualquier hombre que se enfurezca, aun si es sabio, su sabiduría se aleja de él. Se cuenta que el Sabá de Kalem, Rabbi Simcha Sisel Sif, se prometió que nunca iría a enojarse hasta no vestir primero un abrigo especial al cual llamaba el abrigo del enojo. Y arrepiéntete un día antes de tu muerte. Cuando Rabbi Eliezer dijo esto, sus discípulos le preguntaron: ¿acaso hay alguien que conozca el día de su muerte? Él contestó: por eso, precisamente, es que el hombre debe arrepentirse hoy, porque quizás mañana ya habrá muerto. Entonces todos los días de la vida del hombre estarán dedicados al arrepentimiento. Rabbi Yehezkel Landa, el autor de Nodá Villejudá, discurso 20 de los días de arrepentimiento, pregunta: ¿acaso puede alguien asegurar que hoy no se morirá? Él explica que nuestros sabios no pretendían amenazarlo con la muerte física. Su intención es hacer que el hombre se preocupe por no morir en el Olam Abá, el mundo venidero, el cual es el tiempo de la vida eterna, al cual ellos denominaron mañana, como dijeron hoy para observarlos, a los preceptos, y mañana para recibir la recompensa. Al decir, porque quizás mañana ya habrá muerto, Rabbi Eliezer se refiere al mundo por venir, al mahar, mañana. Al preocuparse todos los días por el Olam Abá, estará haciendo teshuvá, que es arrepentimiento. Caliéntate con la llama de los sabios, pero sé prudente con sus brasas, no sea que te quemes. Al hablar sobre la relación con los sabios, Rabbi Eliezer puso como ejemplo a una persona que se calienta con el fuego. Si estará sentado a distancia de él, se sentará cobijado con su calor y aprovechará su luz. Pero si se acerca demasiado, se quemará y en vez de serle útil, lo dañará. De la misma manera, deberás mantener una distancia respetuosa de los sabios, porque si te acercaras demasiado a ellos sin ser merecedor de ello, podrás llegar a faltarles al respeto y entonces serás castigado. Aquel que le falte el respeto a un sabio no tiene cura para su enfermedad, pues su mordedura es la mordedura de un zorro. La Mishnah nos ejemplifica el castigo diciendo que su mordedura es como la de un zorro, con sus dientes finos y encorvados. La mordedura del zorro es la peor de todas. Rashi. Las comparaciones de la Mishnah, escribe Rabbi Shalom Espadrón, en nombre de Rabbi Haim Sonnenfeld, son exactas. El zorro tiene dientes filosos y los hunde profundo en la carne. Así debemos tener conciencia de que aquel que haga enojar a los eruditos de la Torá debe quedar dañado como alguien que fue mordido por un zorro. Su picadura, la picadura de un escorpión. Esto es más grave que la mordedura del zorro, porque el escorpión pica y en un lugar determinado, pero el veneno mortal se infiltrará por todo el cuerpo. Su silbido, el silbido de una serpiente venenosa. La picadura del escorpión es posible solo por contacto directo de la persona, pero la serpiente puede tirar su veneno desde lejos. Y todas sus palabras son como brasas ardientes. Debemos cuidarnos de no tergiversar las palabras de los sabios y de seguir sus consejos, porque sus palabras son como brasas ardientes. Seguro preguntarás, ¿qué brasas y qué fuego arde en los sabios de la Torá que pueden llegar a quemarnos? ¿De dónde provienen esas brasas ardientes? La respuesta es que en los sabios de la Torá reside la Shejinah, la divina presencia, la cual es como brasas ardientes de la santidad. Al estudiar la Torá y observar los preceptos, Israel se santifica y la Shejinah reside en ellos. La grandeza del hombre reside en poder elevarse a un nivel superior y hacer descender la divina providencia desde las alturas hasta los 4 codos, medida de espacio de su Torá. Rabbi Natán
Tzvi Finkel, el Sabá de Slabodka, en su obra Or Hatzufim, opina que en ese sentido las criaturas terrenales logran un nivel superior a las celestiales, porque los ángeles preguntan, Aye Mekon Kebodo, ¿dónde reside su honor? Mientras que las criaturas terrenales pueden hacer que la presencia divina resida en sus cerebros y los corazones por medio del estudio de la Torah y su cumplimiento. Amén. A través de esta conducta se convierten en objeto de santidad. ¿Y cómo pueden irradiar santidad a sus allegados? Pueden convertirse también en brasas ardientes y queman. Mishnah 11. Rabbi Yoshua dice, la envidia, el mal ojo, la mala inclinación y el odio a las criaturas expulsan al hombre del mundo. Rabbi Yoshua dice que hay 3 cosas que acortan la vida de una persona. La envidia trae a desear lo del otro cuando se quiere obtener lo que posee el prójimo, y esta lleva al odio. Hablando de Isaac, el patriarca de la Torá nos relata, y lo envidiaron los filisteos. Y luego dice, y ustedes me envidiaron a mí. La envidia. Un hombre envidioso y otro lleno de codicia se encontraron en el camino. El rey de la comarca los encontró y les dijo, si uno de ustedes me hará una petición, al otro le daré el doble. El codicioso quería recibir el doble, por eso no quería ser el primero en presentar su pedido ante el rey, y el envidioso no quería hacerlo porque esto le provocaba y no quería que el otro fuese quien recibiera la doble parte ofrecida por el rey. Al final el codicioso obligó al envidioso a pedir primero. Entonces este pidió que le sacasen un ojo para que al codicioso le saquen 2. Cuánta fuerza tiene la envidia. La mala inclinación. Rabbi Yehuda, el príncipe, dijo, les daré un ejemplo. El instinto del mal se asemeja a 2 personas que entraron a una hostería y uno de ellos fue llevado preso por robo. Era un ladrón. Le preguntaron, ¿quién está contigo? Esta persona podía haber dicho que nadie lo acompañó, que había robado solo, pero pensó, si yo seré muerto, que maten a mi compañero también. Así dice el Yetzer Hará, instinto del mal. Como no tendré lugar en el mundo por venir, Olam Abá, haré que el cuerpo también lo pierda, y por eso lo induce a hacer malas acciones. Dios no lo permita. El hombre que odia a sus semejantes se alegra con las desgracias ajenas. ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Porque había entre ellos un odio sin razón. Expulsan al hombre del mundo. La envidia y el odio hacen que el hombre esté siempre en estado de constante ira, lo que finalmente hará estragos a su salud física y provocará que muera antes de tiempo. Otra explicación, la persona que posee estas malas cualidades será alejada de la sociedad terrenal y seguramente perderá su mundo venidero. Mishnah 12. Rabbi Yosef dice, aprecia el dinero de tu prójimo como el tuyo. Imponte el deber de estudiar la Torá, ya que no la has heredado, y que todas tus acciones sean hechas en honor al cielo. Rabbi Yosef el Cohen nos presenta 3 objetivos que debemos alcanzar para ser mejores individuos. El primero atañe al prójimo, el segundo a sí mismo y el tercero a su relación con Hashem. Aprecia el dinero de tu prójimo tanto como el tuyo. De la misma manera que una persona cuida su dinero y sus bienes personales, debe hacerlo con el dinero y las pertenencias de su prójimo. Sobre este tema traeremos unos episodios ocurridos a Rabbi Yoshua ben Hananiah, conocido por sus sagaces e inteligentes respuestas. Según nuestras fuentes, él mantenía discusiones con el emperador en Roma y con los filósofos de Atenas, quienes discutían en contra del judaísmo y la Torá. Rabbi Yoshua ben Hananiah cuenta que en el transcurso de su vida ninguno de sus colegas le pudo enseñar nada nuevo, pero en cambio aprendió cosas de una mujer, de una jovencita y de un niño. En cierta ocasión fui a una posada a comer y la comida era tan sabrosa que transgredí los buenos modales y me comí todo el contenido de los platos. Lo mismo me ocurrió al día siguiente, pero el tercer día la anfitriona me preparó un manjar que después de haberlo probado no pude comer a causa de la gran cantidad de sal que contenía, y por ello lo aparté a un lado. La buena mujer lo vio, se me acercó y quiso saber por qué había yo rechazado el guiso. No queriendo criticar sus dotes culinarios, le contesté:
no tengo hambre, mas ella me dijo, maestro, el hecho de que te comas el pan indica que tienes hambre. Lo que ocurre es que la comida está muy salada. Evidentemente me he excedido al echar sal, pero tú has transgredido 2 veces los buenos modales, pues has comido todo lo que contenían los platos. En otra ocasión, estaba yo atravesando un campo, que según todas las apariencias era un camino público, cuando me acerqué a una jovencita y me preguntó por qué había atravesado una propiedad privada. Yo le contesté que como el camino estaba muy trillado, había creído que era un camino público, pero la jovencita me dijo, está así porque del mismo modo que has hecho tú, muchas personas sin escrúpulos atraviesan los campos ajenos. Nota que aquí el rabino recibió una gran lección cuando la joven le reprochó diciendo que él cometió el mismo pecado que los otros transeúntes al atravesar por los campos ajenos y no respetar el bien del propietario. Otra vez me dirigía hacia una ciudad y al llegar a un cruce de caminos no sabía por cuál tomar. Había allí un niño y le pregunté, niño, ¿cuál es el camino más corto para llegar a la ciudad? Él me respondió señalando a uno de ellos. Este es el más corto y el más largo. Y el otro es el más largo, pero el más corto. Creyendo que se trataba de una manera infantil de explicar las cosas, eché a andar por el más corto y más largo. Pronto llegué a los alrededores de la ciudad y vi cuán cerca estaba, pero cuán difícil era ingresar en ella porque había muchos jardines, todos cercados por una alta valla. Entonces me vi obligado a regresar y al llegar al cruce hallé todavía al niño y le pregunté por qué me había dicho que era el más corto y así sería. Y me contestó, si no hubiera jardines que impidieran entrar en la ciudad, precisamente por eso te dije que era el más corto, pero al mismo tiempo el más largo. Wow. Imponte el deber de estudiar la Torá, ya que no la has heredado. Debes hacer lo necesario para adquirir los conocimientos de la Torá, refinar tu carácter y cualidades e invertir tu mente y tu tiempo en el estudio de la Torá. No digas, mi padre fue un sabio y erudito de la Torá, también yo lo seré sin esforzarme demasiado. Rashi. La Torá no se puede heredar de padre a hijo. Si quieres saber y adquirir conocimientos, esfuérzate y estudia. ¿Qué relación hay entre aprecia el dinero de tu prójimo tanto como el tuyo e imponte el deber de estudiar la Torá ya que no la has heredado? Nos explica Rabbi Shmuel Binyamin Sofer, el autor del Ketav Sofer sobre la Torá, los preceptos entre el hombre y su semejante, como el robo, son preceptos del intelecto. Aunque el pueblo de Israel no hubiese sido ordenado a observarlos, lo hubiesen hecho de todos modos, porque todo ser que tiene uso de razón comprende que robar a sus parecidos no es una acción positiva. Pero los preceptos entre el hombre y Hashem son preceptos que si nos hubiesen sido ordenados a través de la tradición, no los observaríamos. Nunca nos hubiésemos imaginado que deberíamos observar el Shabbat y ponernos tefilín. Las cosas naturales pueden ser heredadas de padre e hijo. Lo que no lo es, lo recibimos por transmisión. Cuando la Mishnah dice, aprecia el dinero de tu prójimo como el tuyo propio, nos advierte que dentro de los preceptos entre el hombre y su semejante debes cuidar los bienes de los demás como el tuyo propio. Está sobreentendido que el robo está prohibido. Teniendo esta actitud y cumpliendo con los preceptos entre el hombre y Hashem, podemos llegar al estudio de la Torá. Y que todas tus acciones sean hechas en honor del cielo. Todos tus actos, aunque parezcan prosaicos, deberás hacerlos en honor del cielo para cumplir la voluntad del Creador. Dice el rey Shlomo, en todos tus caminos ten presente a Hashem, y él enderezará tus actos. Y así se expresa el Talmud. Expuso Bar Kapará. ¿Cuál es la sección pequeña de la cual dependen todas las partes de la Torá? En todos tus caminos ten presente a Hashem, y él enderezará tus actos. Dijo Rabá. Incluso en caso de transgresión hay que utilizar el concepto también en caso de que una persona cometa un pecado. También entonces hay que estar en contacto con Hashem y no pensar que si ha cometido un sinfín de malas acciones, ¿cómo puede cumplir una misbah? Hemos de saber que una misbah hecha por nosotros puede ayudarnos a volver al buen camino. Berajot 63:1.
Mishnah número 13. Rabbi Shimon dice: sé cuidadoso al recitar el Shema y la oración. Cuando reces, no conviertas tu oración en una rutina, sino en un llamado a la misericordia delante del Señor, pues está escrito: porque Él es clemente y misericordioso, tardo para airarse, es muy misericordioso y se arrepiente del mal, y no te consideres impío en tus propios ojos. Rabbi Shimon ben Netanel viene a prevenirnos que la oración debe ser efectuada en su tiempo y con plena concentración. Sé cuidadoso al recitar el Shema y la oración. Se refiere a leerla en su hora apropiada. Rashi también a las oraciones que deben ser en el tiempo correcto. Y así dijo Rabbi Yohanan: cuando el santo bendito sea viene a la sinagoga y no encuentra a las 10 personas, se enoja. Y así está escrito: porque vine y no hay persona alguna, llamé y no hay quien conteste. De la misma manera que todos los alimentos son buenos para el hombre, pero el pan y el agua son necesarios, sin ellos no podría subsistir en el mundo, también en los asuntos espirituales la lectura del Shema y la oración son el pan y el agua de los humanos. La lectura del Shema implica el recibimiento del yugo celestial. Sin este, no estamos ubicados en el nivel de un israelí. De la misma manera, hemos de referirnos sobre la oración. La oración es una necesidad del ser humano, significa elevar nuestros ruegos y peticiones ante el Eterno. Dicen nuestros sabios del Talmud: quien goza de cualquier cosa en este mundo, si pronunciar una bendición, es considerado un ladrón. Porque al gozar de este mundo debemos alabar y agradecer al santo bendito sea. ¿Y quién es el que puede pagar por todo lo que ha gozado? Solamente cuando el hombre está ante Hashem y pide su merced y su compasión, demuestra que la ha recibido. Este mundo como regalo del Eterno. Y por eso tiene la esperanza de recibir recompensa por el cumplimiento de los preceptos. Pero si no es cuidadoso en su oración y está en deuda en el pago por el uso de este mundo, aunque sea un estudioso de la Torá, no podrá descubrir la deuda con Hashem. El rabino Ezequiel Levinstein dice en el libro Or Ezequiel que al parecer la mayoría de nuestro pueblo no recita el Shema y la oración como es debido. El primer versículo del Shema debe ser recitado con una suma concentración, con Kavaná. Debemos pensar que el santo bendito sea es omnisciente, que Él es, fue y será y gobierna sobre los 4 puntos cardinales. Además, sin compenetrarnos en los temas de la fe y en la salida de Egipto, estaremos lejos del camino. Nuestro corazón recibe múltiples influencias que nos alejan de nuestra identidad espiritual y de una u otra manera se infiltran en nuestra mente ideas contrarias a nuestra fe, como leemos en la tercera parte del Shema: y no os desviaremos tras vuestros corazones y tras vuestros ojos. Esto se refiere a los deseos y las ideas contrarias a nuestra fe. Por eso, el camino a seguir es rezar, leyendo el libro de oraciones y esforzándonos en la concentración para así aunar la mente y el corazón a dirigirnos a Hashem en el Shema y la oración. Cuando reces, no conviertas tu oración en rutina. No reces como si fuera una obligación impuesta, como aquel que se agobia por un peso y por todos los medios quiere deshacerse del mismo. Y así dijeron los sabios: el que reza tiene que dirigir su corazón al cielo. Un Hassam, oficiante, trataba de elevar su voz en la oración, pero a pesar de muchas tentativas no lo logró, simplemente quedó ronco. El rabí Levi Isaac de Bertitesh, que estaba presente, le preguntó: ¿qué le pasó a tu voz? El Hassán le respondió: recé frente al Amud Podium y quedé ronco. ¿Cierto? Dijo el rabí: el que reza frente al podium pierde su voz, pero el que reza ante Hashem, su voz no se pierde. Sino en un llamado a la misericordia delante del Señor, pues está escrito: porque Él es clemente y misericordioso, tardo para airarse, muy misericordioso y se arrepiente del mal. Existen 3 clases de oraciones y todas están referidas en el versículo 1. Para que el santo bendito sea lo salve de penurias y desgracias, y aunque haya pecado, Él no se apresurará a airarse y no lo castigue. 2. Para que Él cumpla los deseos de su corazón, aunque según sus actos no lo amerite, y que el santo bendito sea lo agracie con su merced. Que Hashem, 3, que Hashem lo perdone por sus pecados y se arrepienta del mal que el hombre tendrá que recibir. Todas estas oraciones no serán realizadas sino porque el santo bendito sea es misericordioso. Por esa razón hemos de elevar nuestras preces al Señor con humildad, pidiéndole que nos tenga compasión.
¿Cómo tenemos que rezar? Debemos concentrarnos en el significado de las oraciones y pronunciar cada palabra con el mismo ritmo que usamos para contar el dinero, lenta y pausadamente. La oración es un diálogo entre el hombre y Hashem. Hablaremos con él como si estuviéramos hablando con nuestro Padre. Así como a nuestro Padre le pedimos lo que necesitamos con un tono de voz silencioso y lleno de respeto, de la misma manera lo haremos con el Santísimo. Hay quienes opinan que debemos hablar con Hashem durante la oración como un siervo lo hace con su amo, el rey. No olvidaremos que la oración es el momento más sublime, por lo tanto sería fatal perder la oportunidad tan preciosa. Cierto es que la concentración, la kavaná, en la plegaria requiere una gran fuerza física, pero es un reto para el hombre en su relación con la divinidad. Y no te consideres impío en tus propios ojos. No te consideres un malvado, porque si lo haces cerrarás ante ti las puertas del arrepentimiento. Si tomas esa actitud entrarás en depresión porque pensarás que no te valdrá de nada cumplir las mitzvot, los preceptos o elevar una plegaria ante Hashem, y ya habrás decidido que nada podrá ayudarte. Y así leemos en Berajot 34b, aún alguien completamente justo no puede ocupar el lugar de un penitente. Todos debemos darnos una segunda oportunidad en la vida. Cada día que nace nos da una nueva razón para analizar nuestras acciones. Y quién sabe, puede que ese nuevo día traiga consigo la chispa que encienda nuestros corazones, ya fríos por la frígida rutina, y abra nuestros ojos cerrados para dirigirlos a Hashem y poder reencontrarnos con nuestras raíces ancestrales. Mishnah número 14. Rabbi Eleazar dice: sé diligente en el estudio de la Torá. Sabe lo que se le debes responder al hereje y sabe ante quién trabajas. Y fiel es el dueño de tu trabajo, de que te pagará la recompensa por tu esfuerzo. Rabbi Eleazar ben Araj nos enseña que para estudiar Torah y profundizar en su mensaje debemos ser diligentes y consecuentes. Dos son las metas del estudio. A. Conocer el tema a la perfección para poder contestar a las interrogantes de las personas. B. Tener plena conciencia y fe de la existencia de Hashem y su unicidad, su grandeza, sus mercedes y maravillas, para así reforzar nuestra fe y servirlo con temor, reverencia y amor. Sé diligente en el estudio de la Torá. Estudia Torah con seriedad y constancia, porque sin estas dos condiciones no podrás adquirir sus conocimientos. Rabbi Hanina ben Hananai y Rabbi Shimon bar Yochai fueron a estudiar Torah con Rabbi Akiva en Bnei Brak y se quedaron allí 13 años. La esposa de Rabbi Hanina le envió una carta diciéndole: tu hija ya está grande, ven y cásala. Él pidió permiso a su rabí y viajó a su casa, y así leemos en el tratado de Ketubot. Rabbi Hanina ben Hananai fue a la academia, en la cual permaneció durante 12 años. Al regresar a las calles de su ciudad, habían cambiado y no podía encontrar su casa. Se sentó junto al río y allí oyó a alguien que decía: hija de Hananai, llena tu cántaro y vamos a casa. Pensó: esta chica es hija mía. Y la siguió. Cuando llegaron a la casa, su esposa estaba sentada a la puerta, tamizando harina. Cuando ella alzó los ojos y le vio, su corazón cesó de latir y murió. Entonces su esposo rogó al Señor: ¿es esta la recompensa para esta pobre alma? Ten piedad de ella. Y su esposa volvió de nuevo a la vida. Ketubot 62b. Y otro episodio en la misma fuente. El hijo de Rabbi Yehuda, Hanasí, consagró 12 años al estudio lejos de su esposa. Cuando al cabo de tantos años regresó, su esposa se había vuelto estéril. Al enterarse de ello, su padre exclamó: ¿qué debe hacer mi hijo? Si la repudia, la gente dirá que esa mujer piadosa aguardó en vano durante largos años a su marido. Si toma otra esposa, además de la primera, dirán que tiene esposa y concubina. Por ello se puso a rezar por su nuera y Hashem curó su esterilidad. Ketubot 62b. Y sabe lo que debe responder al hereje. ¿Qué es un apícoros, hereje? Nuestros sabios definieron al hereje como aquel que no cree en la Torah oral, que reniega de la existencia de Hashem y de su unicidad, y aquel que infringe públicamente las leyes de la Torah como demostración de su falta de fe.
Hay quienes opinan que la palabra apícoros proviene del nombre de filosofía griega Apicureo, 400 años antes de la destrucción del segundo templo, que según su teoría, la finalidad de la vida es satisfacer los deseos corporales. Por eso definieron a ese hombre a aquellos que despreciaban la Torá. La Misná nos enseña que para saber refutar ideas del apícoros debemos tener claros los principios de la Torá y adquirir grandes conocimientos en todas las materias de la Torá, como nos aconseja el rey Shlomo en Mishle. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo pueda contestarles a los que me difaman. Y sabe ante quién trabajas, y fiel es el dueño de tu trabajo que te pagará la recompensa por tu esfuerzo. Profundiza tus conocimientos en la Torá escrita y oral, en lo llano y en el plano esotérico. De esta manera conocerás a tu Creador, sabrás ante quién trabajas. El santo bendito sea quien te ordenó trabajar y te pagará la recompensa por tu trabajo. Hashem castiga los malos actos y premia a los buenos, aunque sean pequeños. Dice el versículo: carne desgarrada en el campo no comeréis, el perro la echaréis. ¿Por qué el perro? Dijo el santo bendito sea: ustedes están en deuda con los perros. Cuando maté a los primogénitos egipcios y estos, los egipcios, enterraron a sus muertos, durante toda la noche los perros no dejaron de ladrarles. Pero no hicieron esto con los hijos de Israel, como está escrito: pero contra los hijos de Israel ningún perro afirará su lengua. Por esa razón le deben ustedes a los perros. Esto te enseña que Hashem no mezquina la retribución que le corresponde a cada ser. Por eso Hashem le retribuye al perro y le dice a los hijos de Israel: dadle su paga. Rashi Idem 22:30. Mishneh 15. Rabí Tarfón dice: la jornada es corta, mucho es el trabajo y los trabajadores son perezosos. La recompensa es grande y el dueño de la casa nos apremia. Rabí Tarfón era alumno de Rabí Yohanan ben Zakkai en la Yeshiva de Labné y uno de los dirigentes más destacados de su tiempo. Vivía en la ciudad de Lud. En esta Mishnah, él nos compara la relación del hombre con el Creador como el obrero con su patrón. La jornada es corta, los días del hombre en este mundo son cortos. Mucho es el trabajo, el cumplimiento de la Torá es completo y cubre todos los momentos de la vida. Y los trabajadores son perezosos. Los seres humanos somos genios para encontrar excusas a cualquier tema para no hacerlo. Pero en cuanto se refiere a perder el tiempo en banalidades, nos la ingeniamos para mantenernos ocupados. La recompensa es grande a los que estudian la Torá. Les espera una gran recompensa, como está escrito: y bien harán las personas si se ocupan de su trabajo. El dueño de la casa nos apremia. El santo bendito sea nos apremia para que estudiemos la Torá. El ser humano no se parece al obrero que recibió un trabajo por encargo, que si hizo poco, recibe poco, y si hizo mucho, recibe una gran recompensa, y al patrón no le interesa lo que logró realizar. Hashem exige al hombre que estudie Torá, y si no lo hará, recibirá su castigo. ¿Sobre qué clase de jornada habla Rabí Tarfón? Cada día tiene su importancia porque cada día es algo especial con respecto a nuestra posible elevación espiritual. Y así se expresa Rabí Jaín de Bolsim en su libro Nefesh Hamaim, el nombre del Zohar. Con respecto a la oración, cada día y cada hora podemos decir que no tiene parecido una tefilá con la que le sigue por el cambio que resulta en los mundos. Y hasta el terminar de los días del mundo no encontraremos una plegaria que parezca a otra. Como dice lo escrito: bendito es Hashem día a día, sobre lo cual explicaron nuestros sabios. Cada día entrégale sus bendiciones, pues la oración de cada día es distinta a la del día anterior. Cada día se diferencia del otro por sus obligaciones, sus subas y bajas y por los arreglos que realizamos. En la Taná de Eliyahu Sutá leemos: dijo David: yo recito la grandeza, el heroísmo y el reinado del rey de los reyes, el santo bendito sea, porque cada día un ser humano es creado y cada día nace una nueva criatura, etc. Ellos nos enseñan que cada día nacemos nuevamente y debemos cumplir la misión a nosotros destinada para ese día, y si no la cumplimos fuimos creados en vano, y eso no lo podremos reparar nunca jamás. Así dictamina el Shulchan Aruch.
Un maestro de niños que no enseña o enseña negligentemente o se equivoca al enseñar o cosas parecidas y los artesanos que no pueden arreglar lo mal hecho pueden ser destituidos de sus cargos sin preaviso y no recibirán un nuevo trabajo hasta que prueben su honestidad, su idoneidad. Este es el significado de la sentencia de Rabbi Tarfón. El día es corto, cada día es una unidad independiente y si no le damos la importancia de vida, entonces será una pérdida eterna. Podremos otro día obrar una nueva creación, pero aquel día que pasó estará señalado como un día mal aprovechado. Rabbi Aarón Kotler, Mishnah Rabbi Aarón, segunda parte, página 109.